Bueno, buen día a todos. Hoy vamos a discutir un estudio clínico que salió recientemente, digo algo que hablar, del Victoria Trial, en el que es un estudio de fase 3 sobre un nuevo medicamento para insuficiencia cardíaca, el Vericiguat. Es un medicamento en realidad no tan nuevo, se utiliza uno muy similar, que es el Riociguat, para hipertensión pulmonar, pero es la primera vez que esta familia de medicamentos se estudian de manera aleatorizada y en un estudio de gran tamaño en insuficiencia cardíaca. Bien, dos palabras sobre el Vericiguat, ya que quizás muchos no tengan presente su mecanismo de acción. Básicamente se sabe que cuando existe disfunción endotelial, inflamación, estrés oxidativo, falta de oxígeno, etc., el óxido nítrico, entre otras cosas, estimula la guanilato ciclasa y transforma el GTP en GMP cíclico. El GMP cíclico tiene varias acciones, entre ellas vasodilatación, actuando sobre el músculo liso, aumenta la contractilidad, actuando sobre los miocitos cardíacos, y tiene otros efectos porque es un mediador intracelular con efectos bastante pleotrópicos. Pero su principal efecto, o más notorio inmediatamente, o fisiológicamente, es la vasodilatación. El Vericiguat lo que hace es unirse a esta enzima y estabiliza su sitio de acción con el óxido nítrico, o sea, mejora la sensibilidad al óxido nítrico, lo cual termina generando más GMP cíclico. O sea que, digamos, es un sensibilizante, se podría decir, al óxido nítrico, y la consecuencia de su acción es el aumento del GMP cíclico. No es muy distinto a lo que hace, por ejemplo, la milrinona, que también estimula esta enzima. A diferencia de, por ejemplo, dentro del mismo grupo actuaría, por ejemplo, los inhibidores de fosfodiesterasa. Los inhibidores de fosfodiesterasa inhiben la degradación del GMP cíclico, aumentando su concentración. O sea, estos terminan teniendo un efecto similar, aunque actuando con otro mecanismo. Es por esto que recalcan que es importante, de hecho excluyeron a los pacientes que estuvieran recibiendo nitratos o que estuvieran recibiendo inhibidores de la fosfodiesterasa, justamente por eso, porque combinarlos puede generar un aumento desmedido del GMP cíclico que podría tener sus consecuencias. Bien. ¿Cómo fue el diseño del estudio? Un estudio aleatorizado, 1 a 1, a placebo o Vericiguat, multicéntrico, doble ciego, o sea, un diseño prolijo y a la altura de los grandes ensayos de los últimos varios años. Tuvo dos sponsors, Merck y Bayer. Se definió como endpoint primario, un endpoint clínico bastante sólido, que era muerte cardiovascular, o primera internación por insuficiencia cardíaca. El análisis se hizo con intención de tratar, y el análisis lo llevaron a cabo los sponsors, aunque se replicó de manera independiente por Duke. Pero los sponsors estuvieron muy a cargo del estudio. De todas las etapas del estudio, los sponsors estuvieron metidos de una u otra manera. Bien, los pacientes que eligieron, mayores de 18 años, que estuvieran sintomáticos, o sea, no hay pacientes, o no tendría que haber pacientes sin fase funcional 1. Pusieron como límite de fracción de sección algo curioso, menor a 45. O sea, cualquier grado de disfunción sistólica ya alcanzaba para entrar en el estudio. Tenía que haberse constatado un NT-proBNP elevado, y se excluyeron los pacientes con presión arterial menor a 100, o sea, no había pacientes chocados o que pudieran presentar hipotensión, porque uno pensaría que uno de los efectos adversos posibles de este medicamento sería la hipotensión por su acción vasodilatadora, y debido al mecanismo de acción que comentaba antes, excluyeron los pacientes que tuvieran nitratos o inhibidoras de fosfodiesterasa. Bien. Característica de los pacientes, una vez que fueron todos reclutados, en total fueron 5.000 pacientes, más o menos 2.500 en cada ramo. La edad promedio fue de 67 años, la mayoría varones, como suele pasar en los estudios de insuficiencia cardíaca.
es curioso que hubo reclutaron pacientes de varias regiones geográficas, o sea, no se limitaron solamente a Estados Unidos o solamente a Europa, sino que hay pacientes de todo el mundo, así que está bastante bien representado en cuanto a etnia en los pacientes en este estudio, lo cual es a veces difícil de encontrar. Bien, ¿qué pasó en cuanto a los resultados? En cuanto a la internación, en los resultados no, en cuanto al, perdón, seguimos con características basales. El evento índice fue la internación por insuficiencia cardíaca en los primeros 3 meses, ya que vemos que la gran mayoría de los pacientes se reclutaron poco después de una internación por insuficiencia cardíaca. Así que es una población que habitualmente uno tiene en el consultorio. Fueron pacientes con un BMI de 27 en promedio, o sea, pacientes con un grado de sobrepeso la mayoría. La fracción de eyección, a pesar de que iban a elegir pacientes con menos de 45, no hay muchos pacientes limítrofes. La fracción de eyección promedio es de 29. O sea, en general tienen pacientes con fracción de eyección gravemente deteriorada, y casi todos con menos de 40 de FAI por lo menos. Bien, no hubo pacientes prácticamente en clase funcional 1, se escaparon un par en el grupo placebo nada más, y la mayoría estuvo balanceado entre clase funcional 2 o 3, y los pacientes en clase funcional 4 no estaban bien representados. Bien, y desde el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca a la lateralización pasaron en promedio 5 años, o sea, eran pacientes ya con cierto tiempo de evolución de insuficiencia cardíaca. Bien, este es un pequeño comentario en cuanto a un parrafito que después va a dar mucho que hablar en la discusión. El tratamiento previo de insuficiencia cardíaca en estos pacientes estaba bien balanceado, no aclaran en el estudio principal y no pude encontrar el apéndice suplementario para ver exactamente cómo estaba, pero por lo que reportan, el 60% tenía la triple terapia clásica, beta-bloqueante, con un antagonista de aldosterona, con un IECA o ARA, y solamente 15% tenían sacubitril o valsartán. Este estudio es reciente, pero cuando empezó a reclutar todavía no estaba aprobado sacubitril o valsartán, así que hay relativamente pocos pacientes tratados con esto. Muchos pacientes tenían dispositivos implantados, y no mencionan, por lo menos en esta parte, si había pacientes tratados con nitrocinas. Bien, aquí tenemos el resultado principal con su curva de Kaplan-Meier. Vemos en el sector inferior la curva completa, de 0 al 1, que las curvas se tocan bastante, son muy paralelas a la famosa prueba estadística del cursor. Vemos que no entra un cursor entre una u otra de las curvas, pero al magnificarlas un poco, casi el doble, se ve que se separan levemente. Recuerden esto, que es la combinación de muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca. Vemos que el hazard ratio final es de 0,9 y que el límite superior del intervalo de confianza es 0,98. La P significativa 0,02. Bien, aquí están los resultados más separados, los componentes del primario más los secundarios. Vemos que fundamentalmente el beneficio de esta medicación se dio en la menor necesidad de internaciones por insuficiencia cardíaca. La muerte, por todas las causas, a la muerte cardiovascular no encontró diferencia significativa. Hubo una diferencia, pero de 0,9, o sea, menos 1% de diferencia de mortalidad, que no llegó a ser significativa, aunque marca una pequeña tendencia. Pero el beneficio fundamentalmente se vio en internaciones. Como suele suceder, en los estudios no mencionan la reducción de riesgo absoluto, pero la podemos calcular muy sencillamente restando. Se vio que la reducción de riesgo absoluto es del 3% para internación por insuficiencia cardíaca, para el endpoint primario, digamos, pero fundamentalmente internación por insuficiencia cardíaca. Sería el 3,2%
la internación por insuficiencia cardíaca, la reducción del riesgo absoluto. Bien, siempre conviene mirar, aunque sea de costado, los subgrupos. En particular, parece ser bastante homogéneo la efectividad del tratamiento en los diferentes grupos, pero vemos algunos donde particularmente quizás no sea tan efectivo. Uno, donde cuando el clearance de creatinina es menor a 30, o sea que hay que tener cuidado en pacientes con insuficiencia renal avanzada, pacientes con el TPRO-BNP muy elevado. Esto puede tener que ver también porque los pacientes con insuficiencia cardíaca, con insuficiencia renal, probablemente sean los mismos que tengan el NT-proBNP muy elevado. Y la última de todas las filas, los pacientes con más de 40 de fracción de eyección, probablemente no se beneficien tampoco. Pero es solamente un análisis de su grupo que nos orienta un poco, y lo único que nos permite decir es que no hay ninguna característica basal que definitivamente cambie el resultado, aunque hay 2 o 3 cositas con las cuales habría que tener cuidado. Bien. 2 palabras de discusión que voy a iniciar yo y después les dejo el micrófono abierto a ustedes por si quieren comentar algo. Vemos que la reducción fue relativamente pequeña y con una P significativa, pero recuerden que hay una tendencia cada vez mayor a exigirle a un medicamento que se aprueba por primera vez para una indicación, una P más significativa que el 0,05. En general se habla de 0,005. Pero eso es lo que propone un grupo de editores y de estadísticos, pero todavía no se vio reflejado en la práctica, por lo menos no por la FDA. La FDA con 0,05 ya está contenta. Pero creo que habría que agarrarlo con pinzas. Una P que está relativamente cerca del límite tendría que por lo menos alertar. Sobre todo, se logró un efecto a expensas de una reducción de la hospitalización y no redujo significativamente la mortalidad. Y si hubiera sido significativo, sería una magnitud muy baja. La primera pregunta que surge es, ¿son pacientes que al fin y al cabo el Vericiguat terminó teniendo el mismo efecto que la digoxina en el estudio DIG, aunque el tratamiento con el que vienen los pacientes es muy distinto hoy por hoy? Por ejemplo, aparecieron los ARNIs, aparecieron las gliflocinas, y los dos logran no reducir solamente las internaciones, sino además la mortalidad. Y muy pocos pacientes de este estudio estaban tratados con uno o con los dos. Y nos va a quedar seguramente la duda de qué hubiera pasado si en vez del 15% estaban tratados con ARNIS, hubieran estado tratados el 80% o el 60%. O si hubiera habido una gran cantidad de pacientes tratados con gliflocinas, esa reducción marginal de las hospitalizaciones hubiera existido, hubiera sido menor, no lo sabemos. Calculando el NNT, que lo terminan mencionando en la discusión los mismos autores, habría que tratar a 24 pacientes por un año con Vericiguat para prevenir una internación. Hay que poner en la balanza si esto es realmente algo efectivo, deseable, y si vale la pena que la FDA lo pruebe y eventualmente lo indiquemos con esta indicación por un efecto relativamente marginal. Así que creo que los dejo ya con eso, para que digan qué les parece este nuevo medicamento, si les parece bien que la FDA lo pruebe y lo empezarían a usar, en qué pacientes, qué problemas puede tener este estudio. Yo creo que la única crítica grande que se le puede hacer, porque los resultados los presentaron bien, es que todo está digitado por los sponsors y hay poco de análisis independiente, lo cual siempre hace sonar una alarma. Pero fuera de eso, la verdad que la metodología y la presentación de resultados está bastante bien. Pero bueno, ¿algún comentario tiene alguien? Si quieren saco la... Buen día, Diego. Muy bueno, ¿eh? ¿Se escucha o no? Se escucha, perfecto. Ahí está. Vos sabés que yo lo preparé este trabajo hace un mes y pico para un ateneo interno que hicimos en insuficiencia cardíaca y hablamos varias cosas parecidas a lo que está diciendo. A mí, una de las cosas que me llamó la atención es que la edad promedio es de 69 años para una FEI promedio de 29. Es decir, son pacientes jóvenes muy graves, porque
tienen la mayoría BNP muy alto, y no es una situación tan habitual que se reinternen en los 3 meses previos a la consulta. Fíjate que los criterios eran o 3 meses de internación hasta la randomización, es decir, tenía que haber estado internado 3 meses previos, o inclusive consultas en guardia con diuréticos, que tal vez eso sí es algo un poco más frecuente. Pero me llamaba la atención eso, 29% de fracción de eyección en pacientes bastante jóvenes, corregime porque yo hace un tiempo que no lo leo, un mes y pico, pero era 69 años, si no me equivoco la edad. 67, sí. 67, bueno, son pacientes jóvenes que quedaron con una FEI de 29%, a pesar del tratamiento combinado, que el número que dan ellos, yo tampoco encontré el apéndice, así que es una crítica para hacerlo, porque para los lectores comunes, que no estamos dentro del sponsoreo, no se encuentra fácilmente el apéndice, pero el 60% es un número que los trabajos últimos de insuficiencia cardíaca manejan, es decir, triple esquema tienen el 60%. ¿Por qué? Porque más del 90% tienen betabloqueantes y ECA, y 60% tienen antimineralocorticoides. Entonces, el triple esquema lo tienen los que tienen mineralocorticoides, son 60%. Esos números están en todos los trabajos, más o menos, hoy por hoy. Y después, lo que decís vos, tal cual, o sea, empaglifosina, y entre esto son pocos los pacientes que tienen, cuando en realidad ese número podría ser distinto y podría tener, si se quiere, hasta todavía un poquito más de impacto si supiéramos que por lo menos más del 50% tenían ese tratamiento. Y ahí lo que aclaran es que tienen el 15% nada más este tratamiento. Con lo cual, la tienen difícil también porque hoy por hoy demostrar una mejoría sustancial en lo que es sobrevida, cada vez se agregan fármacos que la fueron demostrando y no van a tener estos fármacos el impacto que tuvo el enalapril, los betabloqueantes. Por eso es que tuvo tanto impacto el Entresto, porque fue uno de los pocos que pudo vencer al esquema que ya venía. Pero así todo, a mí me parece que es interesante todo lo que sea investigar en las líneas que no son el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ya lo conocemos bastante bien, y todo lo que abre una puerta a mecanismos alternativos o complementarios, a mí me parece que vale la pena. Obviamente que le falta mucho todavía a esto, pero me parece lo más meritorio es que abre la puerta a otra investigación, digamos, a otro nivel. No sé si me explico más o menos. Lo interesante que tiene es que, digamos, agrega algo más, a pacientes que ya vienen por mucho tratamiento y es difícil agregar algo más. Tal cual. Pero no me queda tan claro que la magnitud del efecto sea tan importante como para decir, se lo voy a indicar a todos. No. O quizás a pacientes que se reinternan frecuentemente, con los cuales no tengo ninguna otra posibilidad, aunque esos pacientes ya casi quedarían al límite para trasplante inclusive, o para asistencia. No me parece que agregue tanto, y cuando los efectos son tan marginales, la manera en la cual se hizo el análisis a veces es importante, porque nosotros nos muestran los resultados de las curvas de Kaplan-Meier y lo que da un modelo de Cox, no nos dan los resultados crudos. Y esos modelos con pequeños ajustes, con una covariable más o menos, ese 3% puede aparecer o desaparecer muy fácilmente. Me hace bastante ruido que el análisis lo hayan hecho los sponsors y Duke y nadie más, pero bueno, eso de que permitan que algún día los datos sean libres para análisis independiente creo que es utópico hoy por hoy. Pero la magnitud de efecto fue realmente baja, digamos. 3% menos de internaciones es casi lo mismo que dio el DIC, por ejemplo. Y se indica muy poco digoxina hoy por hoy con insuficiencia cardíaca. Lo bueno que tiene el estudio, creo que el fuerte más grande que tiene es que tiene mucha validez externa, o sea, son pacientes de muy representados. De las etnias, exactamente. Casi todos están muy bien representados, incluso tuvo un porcentaje más o menos importante de mujeres comparado con otros estudios de este tipo. Así que, sí, 24% creo de mujeres. Pero ahora voy a mandar una encuesta para ver en un ratito cuántos lo indicarían a sus pacientes o no en base a esos resultados, suponiendo que les queda la prueba, tengo entendido que todavía no está aprobado. Un comentario. Yo la verdad que no estoy tanto en el tema, como puede estar Diego o Bruno, pero una pregunta. Es verdad, como vos decís, Diego, si uno lo compara, por ejemplo, al sacubitril valsartán, la magnitud, digamos, el impacto de este medicamento es mucho menor. Ahora, la pregunta es, por ejemplo, en la Argentina, vos, Bruno, ¿qué porcentaje de pacientes con insuficiencia cardíaca, por ejemplo, está medicado
con valsartán, sacubitril? Un porcentaje. De los que seguimos nosotros, y yo te diría que el 30%. Pensá que hay muchos que no se lo podemos poner. Hay muchos que tienen disfunción renal, hay muchos que están con la TEA al límite, hay muchos que hicieron episodios presincopales solo con el triple esquema, Claro. solo con IECA, beta bloqueantes. Es difícil agregárselo. Estamos cada vez tratando de hacerlo más, pero es difícil. Y aparte, no se olviden que nosotros tenemos un crisol de pacientes de todo tipo. Hasta por ahí hay algún paciente con OSDE que viene porque alguien le dijo que venga a ver qué opinaba tal, que obviamente es uno, máximo dos será, porque viene a ver una opinión de alguien que le dijo, y tenemos pacientes que vienen, yo atendí un paciente que vino de Chaco, uno vino de Corrientes, cosas locas, digamos, ¿no? Que se atraviesan la mitad del país para no sé, y obviamente sin ningún tipo de cobertura, oncohematológico, es muy difícil la población que tenemos, sería una población muy difícil de representar en un trabajo, porque son pacientes algunos muy marginales, algunos no tienen dinero para pagar, entonces depende sí o sí que le demos la muestra a nosotros, es difícil, pero sí, claro, se entiende la Igual pregunta. es un número, me parece importante, 30%, yo me imaginaba que iba a ser menos. No, Pero no, bueno, no, sí, yo pero creo porque que, tratamos nosotros en todo momento de darle un fármaco que sabemos que mejora la sobrevida, y no hay muchos. no, claro. Bueno, pero entonces en esta circunstancia, digamos, quizá los pacientes que no pueden, digamos, acceder al sacubitril y valsartán, o por ejemplo por intolerancia, no sé, tema del costo también, quizá en esos pacientes podrá ser una opción quizá este medicamento, como una segunda opción en el caso de que por ahí a lo mejor no tengan tolerancia al medicamento, al sacubitril y valsartán, que Sí, sería el medicamento prioritario. El sí, problema es que la causa de la intolerancia al sacubitril/valsartán habitualmente es la hipotensión, Es la y misma que acá esta. pasa lo mismo. es la misma que esta, tal cual. Sí, pero en Los el estudio costos, Esto estuve, demostró que no hubo tanto efecto adverso en No, comparación al placebo, ¿no? estadísticamente no fue significativo la hipotensión, el síncope, sino que fue una tendencia, pero Ah, estadísticamente no. está bien. Sí. Mandó una encuesta. ¿Esto es para contestar ahora online? es anónimo, así que pueden votar, nadie, no es un examen. Seguro No, que es anónimo, ¿no? No nos sí, vas a escrachar. Sí, después. yo pues en algunos pacientes, qué sé yo, me parece que A puede mí ser, no no llegó sé, con el nada. tema, no llegó, bueno, no sé con el tema del costo, cómo será, digamos, el Vericiguat en relación al sacubitril valsartán, por ahí No para tengo, poder. no tengo idea cuánto sale el Vericiguat. No tengo la menor idea. No está comercializado todavía, Claro, por eso. pero si nos guiamos por el río Siguat, Por Vericiguat. muy caro, muy caro. El río Siguat es carísimo, pero el río Siguat se da a una población muy específica de pacientes. Tal cual. Quizás si la indicación es más amplia, probablemente el precio sea menor. Donde todas las medicaciones para esos pacientes son caras y algunas las cubre el ministerio. A nadie, muy duro. A nadie. Criterio de inclusión indicaría. Sí, hubo un solo honesto que digo no sé, que yo creo que estaría ahí, no voté yo, pero creo que pondrían no sé por ahora. Pero sí, a pacientes seleccionados con pinzas, y sospecho yo que muy poquitos, pero bueno, estaría en general de acuerdo. Bien, ¿alguien tiene algún otro comentario, algo más para agregar? Una pregunta, ¿por dónde vienen, digamos, los estudios en la insuficiencia cardíaca actualmente? ¿Cuál podría ser o qué piensan la vía fisiopatológica que pueda estar trayendo mejores resultados? Porque bueno, ya lo hizo el valsartán sacubitril, que bueno, los resultados fueron bastante buenos, como decir, para lo que ya había. Digamos, por ahí en los próximos meses o en los próximos años, alguna línea fisiopatológica que podría dar también buenos resultados.
Esta es una, porque esto viene, como bien dijo Diego, viene de la mano del río Siguad. O sea que esta es una que tiene pendiente todavía demostrar beneficios en todo lo que es la función endotelial, que en insuficiencia cardíaca está tan afectada desde el principio, y esta es una de las que está pendiente. De hecho, a mí me tocó corregir monografías de la SAC para el curso y demás, y el río Siguad es una de las cosas que prometía y que creo yo que todavía no dio el volumen, o no hizo el boom que ellos pensaban que iba a tener. Entonces están manejando esta vía alternativa de la sensibilidad del óxido nítrico para mí, para meterla en todos lados, y todavía, tratando de contestar lo que dijiste vos, Ari, todavía están tratando de meter todo lo que es el entresto en todos lados, que todavía están con eso, digamos. La inversión fuerte está por ese lado, el entresto en Chagas, inclusive el entresto hasta en hipertensión, ni siquiera en insuficiencia cardíaca, el entresto en pacientes oncológicos con toxicidad por atraciclinas. Todavía falta eso, y ahí hay gran parte de la industria puesta hasta donde yo entiendo. Y lo otro era esto, era esta vía. Muchas más, hasta donde yo tengo entendido, no se están trabajando. Y si no, por lo menos yo no las conozco. Pero falta todavía meter el entresto, ya que la inversión que se hizo fue gigante, en indicaciones más amplias, digamos. Una droga que se inventó para insuficiencia cardíaca, por ejemplo, en hipertensión pulmonar se está trabajando ahora. A ver si el entresto tiene algo que ver en la hipertensión pulmonar. Inclusive hay trabajo sobre únicamente hipertensión. Sería como es un gran hipotensor, sería para pacientes que no responden a terapias convencionales antihipertensivas, y tal vez dándole esto en una sola droga tenés al paciente controlado. Todavía falta eso. Es un trabajo que está ahora en marcha. Pero... También están fuertes con las glifosinas. Sí. Después del GABA. Pero bueno, eso está demostrado, digamos. Ahora falta hacer un producto masivo, pero eso está demostrado ya para pacientes diabéticos. La empaglifosina, la paglifosina. Hay un estudio en fase 3 de un inotrópico, que los inotrópicos nunca funcionaron en tratamiento crónico, pero creo que están otra vez intentando con un símil milrinona, que también va por esta vía del GMP cíclico. No sé si es de nuevo un similar a un mecarbil o alguno de esos, pero hay un estudio en fase 3 que supuestamente en 1 o 2 años estaría, pero nadie le tiene mucha fe porque ningún inotrópico ha logrado resultados contundentes en estos pacientes. Tal cual, vos pensás que son pacientes que tienen, hay gráficos sobre mortalidad en insuficiencia cardíaca, que los pacientes tienen la noradrenalina en sangre aumentada a medida que van deteriorando la fracción de eyección. Entonces, son miocardios que no responden. No es que les falte estímulo simpático mimético, el problema es que la fibra no responde. Entonces, obviamente que va a ser difícil de lograr algo que inclusive que se pueda tomar en un comprimido y que les mejore la función contráctil. Son pacientes que ya tienen a tope el uso de receptores, de hecho tienen down regulation de receptores por la estimulación crónica que tienen. Y hay gráficos, ya son viejísimos esos gráficos, de escalada de noradrenalina en sangre con respecto a mortalidad. Es decir, el miocardio sensa que no hay buena función contráctil y el cuerpo responde. Sería difícil que algo que se pueda ingerir por boca mejore eso, pero bueno, siempre está abierta la vía, ¿no? Pero tal cual. Sería como lo pendiente. Y una pregunta, Bruno, ¿vos has visto con los pacientes que tienen sacubitril, has visto, digamos, alguna mejoría en el remodelado, en el sentido de aumento de presión de sección, claramente disminución de los volúmenes? ¿Has visto algo de eso? No, eso claramente no. Lo que sí se ve es mejoría sintomática, que llama mucho la atención porque uno la quiere explicar por algún método más objetivo que es la mejoría sintomática. Uno quiere ver reducciones de volúmenes, aumento de fracción de eyección, con la variabilidad que vemos que tiene, pero lo que yo te puedo decir objetivamente que vi, o mejor dicho, subjetivamente, porque lo estoy diciendo yo, es que, mira, te pongo un ejemplo, paciente con CRM con 2 puentes, un puente tapado, con 3 vasos nativos prácticamente ocluidos, le hace una angioplastia al puente mamario, ¿no? El paciente queda con función moderada, 38% y demás, sintomático para disnea, para Angor, toda la terapia puesta, trimetazidina, betabloqueantes, IECA, antimineralocorticoides, es diabético, se trata de acomodar la hemoglobina glicosilada, y con lo único, Medocora P, por supuesto, todo, y con lo único que le sacamos la disnea y el Angor fue con el entresto.
que uno trataría de explicarlo por algo que podamos ver, digamos, aumento del strain y demás, y la verdad es que la fracción de eyección subió 3 puntos, con lo cual no me dice nada, porque se hizo una fracción de eyección 3D en otro centro, ni siquiera es que la hice yo, que puedo estar sesgado porque conozco al paciente. La fracción de eyección de 38 pasó a 40, me parece que para los que hacemos eco eso no es significativo, pero claramente el paciente me lo dijo, me vino a la cabeza porque lo vi la semana pasada. A mí lo que me cambió la vida y los síntomas fue esta medicación que usted me dio. Inclusive el paciente que primero pensé que no iba a llegar a ponerle 50 cada 12, está en 200 cada 12 hoy por hoy, después de 6 meses. Algunos por ahí señalan que disminuye la insuficiencia mitral como una causa de la mejoría de los síntomas. Claro, pero uno diría, ¿por qué? ¿Por qué disminuye? Perdón. Sí. No, quería hacer un comentario con respecto a... Vi un solo trabajo que hay hecho sobre insuficiencia mitral secundaria, que probaron Entresto en esos pacientes, y lo que sí valoraban era mejoría de los síntomas, creo que valoraban que disminuía el orificio regurgitante y un poquito las cavidades, pero bueno, es un trabajo que creo que está hecho en China o en Corea, que bueno, hay que ver qué tipo de causas tenían para la insuficiencia mitral secundaria, y ese es el solo trabajo nada más. Yo lo que quería preguntar era, con respecto al Entresto, ya van casi 6 años, ¿no?, de publicado el Paradigm, y cuáles son, digamos, los efectos adversos a largo plazo, que inicialmente, digamos, había hipótesis sobre que el efecto a largo plazo que podían generar, que eran desconocidos, y más que nada cuando uno los prueba, por ejemplo, en pacientes con hipertensión arterial, que, bueno, tienen muy buen efecto hipotensor, pero a largo plazo no sabemos qué puede generar. Sí, en la insuficiencia cardíaca con mala función, porque el pronóstico, digamos, a largo plazo es nada. Es malo. Es malo, entonces uno dice, bueno, riesgo-beneficio, pero un paciente, no sé, de 50 años hipertenso, el riesgo, digamos, a largo plazo que termine con demencia, que era una de las cuestiones que se planteaban, me parece que todavía algo de eso no sé si está reportado. Fueron casos medio aislados. Yo me acuerdo en el congreso que había venido Ventura a hablar, no sé si fueron algunos, decía que había tenido un paciente que lo llamó, que se había ido no sé cuántos kilómetros y que no sabía cómo había llegado ahí. Es difícil asociarle a esta droga estadísticamente qué es el efecto adverso. Yo también escuché, pero a nosotros nos tocó ninguno, por suerte. Sinceramente, no de los que tenemos. No sé cuál sería el efecto adverso en un paciente que tenga baja mortalidad como en un paciente hipertenso nada más. Acá, de los pacientes que estamos viendo, no vimos ningún efecto adverso de ese tipo. Sí los comunes, que son un poquito de deterioro de la función renal, o mejor dicho, prestar atención en el fármaco, si el paciente deteriora la función renal, que son pacientes que no sabemos exactamente por qué la deterioran, porque tienen IECA, porque tienen bajo gasto crónico, porque tienen congestión. Es difícil decir por qué, porque tienen furosemida, muchas veces a dosis alta. Entonces no sabemos exactamente por qué está deteriorando la función renal. Lo que sabemos es que hay que acomodar el fármaco o retirarlo si empeora. Pero efectos adversos graves no hemos visto ninguno, por lo menos que tengamos que suspender la droga. Y si alguno tuvo tendencia a la hipotensión, por ir regulando un poco el uso de diuréticos, se acomodó. No hubo ninguno que no hayamos podido ponerle si al principio consideramos que era factible colocarle Entresto. Hay pacientes que viven con 80 de sistólica y a esos ni siquiera les probamos, esa es la realidad, eso es lo que hacemos, digamos. Pero con respecto a tu pregunta, no hemos tenido ningún efecto así que nos llame la atención desde el área cognitiva. A pesar de que están descritos casos, son aislados. Pero estadísticamente no está demostrado que esto genere eso. Ok, perfecto. No, un poco como que el planteo era más fisiopatológico que otra cosa. Incluso creo que habían hecho un trabajo que dosaban en líquido cefalorraquídeo, las proteínas amiloides, una cosita así, pero nada, ese trabajo me acuerdo que después buscándolo era un seguimiento de, no sé, 14 días, en gente joven, o sea, joven no, digamos, sin patología ni nada, entonces medio como que me había llamado la atención. Supongo que es digamos, creo que es un efecto que lo vamos a ver a muy largo plazo, más que
porque ese tipo de enfermedades sí degenerativas es de larga data, pero por eso me parece que en los casos de hipertensión, como que capaz que habría que tener como un poco más de recaudo. Nada, una opinión. No, por supuesto, además hay drogas que son buenísimas y que sabemos que hasta protegen al miocardio. Hay que ganarle a los IECA en ese sentido con un fármaco que solo sea para hipertensión. Sí, un paciente diabético hipertenso. Y lo primero que vamos a poner no es Entresto, por más que salga ahora. Lo difícil que tuvo el Entresto, que por eso fue que se vendió como se vendió, es que le ganó a los IECA, cuando los IECA, lo diría Chilaver, no le ganaron a nadie. Eso es en realidad. Cuando le salieron los IECA, que fueron un boom, no sé si está el doctor Pérez conectado, pero me acuerdo cuando discutíamos en la UCO hace unos años, bastantes años atrás, que Pérez me contaba cuando salieron los betabloqueantes, eran como cuando salió Pelé, digamos, no le competían a nadie y habían ganado contra todos. Bueno, cuando salieron los IECA fue más o menos parecido. En cambio, cuando sale el Entresto, le gana una combinación que ya demuestra mejoría sobre mortalidad y reinternación, y por eso es que hace tanto ruido. Hacía 10 años que no salía ningún fármaco de esa magnitud. Y otra cosa, y no quiero traicionar la objetividad, por lo menos que intento tener hasta ahora, los pacientes también me han dicho eso de que se sienten realmente mucho mejor, que les cambia los síntomas, ya sea disnea, pequeños esfuerzos o inclusive angina. También me lo refirieron con el Procuralam varias veces. Inclusive pacientes que no estaban muy taquicárdicos. Es decir, por ahí un paciente que está a 110 de frecuencia cardíaca a pesar de beta bloqueante, bueno, es lógico que se note una mejoría si uno le baja esa frecuencia. Pero en pacientes que tenían 70 de frecuencia, 75, que uno diría, bueno, en este paciente 10, 15 latidos no le va a cambiar los síntomas, realmente le cambia los síntomas. Y una cosa como para completar, y no hablo más porque no me gusta ser el dueño del micrófono, es que el paciente de insuficiencia cardíaca por lo general no entiende lo que le pasa adentro. Sabe que está enfermo del corazón, pero no sabe nada más. Entonces lo que le queda para percibirse enfermo o sano son los síntomas nada más, como la mayoría de los pacientes, salvo que el paciente sea médico, donde por más que se sienta bien, si una vez que tiene una fracción de eyección de 12 y sabe que bien no está. Ellos se sienten como por un periodo, que pasan por un periodo de sanidad, si se me permite la palabra, porque dejan de tener síntomas ante la poca actividad que estaban haciendo. Entonces, eso también me lo dijeron a mí y a Claudia también, porque lo hemos charlado varias veces, con el Procuralam, además de con el Entresto, que es una droga del Procuralam que está bastante subutilizada y que da bastantes beneficios, por lo menos en sacarle los síntomas a los pacientes. Buenísimo, gracias. Muy bien, Diego, muchas gracias. Bueno, si no hay más comentarios, nos vemos la próxima ya. Veremos si sale al mercado o no y a ver en qué pacientes a la larga se termina utilizando o no. Buenísimo. Muchas gracias, Diego. Bueno, muchas gracias, Diego, muy bien. Chao, chao. Buen día.